entras a una tienda de ropa en Lima un día cualquiera. Entre pósters de tendencias étnicas, ves un vestido con estampados que recuerdan al Kenichi Pivo, etiquetado como Colección Raíces del Perú. Lo tocas, miras la etiqueta y no hay rastro del pueblo que inspira el diseño, ni de artesanas, ni de acuerdos con comunidades. Afuera, el precio del vestido equivale a semanas de trabajo de muchas mujeres indígenas. En los últimos años, la moda peruana ha mirado con entusiasmo hacia los diseños de pueblos indígenas, andinos y amazónicos. Pasarelas, vitrinas y colaboraciones hablan de inspiración, pero casos como el de Anissa Manet y el uso de diseños Vivo con Ivo han destapado algo incómodo. Detrás de esta palabra, muchas veces se esconden apropiación cultural, extractivismo y una brecha enorme entre quienes crean los diseños y quienes capitalizan con ellos. Mientras tanto, herramientas como la Ley 27811, los registros de conocimientos colectivos de Indecopi o las discusiones de la OMPI parecen no alcanzar la velocidad del mercado. Hoy vamos a detenernos en este cruce entre pueblos indígenas, moda y propiedad intelectual, pues queremos preguntarnos qué significa que un diseño sea conocimiento colectivo, qué tan protegidos están estos patrones cuando pasan de la comunidad a la pasarela y qué tendría que cambiar para que las marcas dejen de ampararse en la inspiración y empiecen a hablar de consentimiento, reconocimiento y reparto justo de beneficios. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Romina Rojas y soy estudiante de Derecho en la PUC, miembro además del equipo de Derechos Humanos. Es un placer tenerles aquí presentes. Hoy presentamos Pueblos indígenas frente a la moda, diseños, propiedad intelectual y apropiación cultural. Un episodio sobre lo que pasa cuando los estampados y tejidos de pueblos indígenas llegan a las vitrinas y pasarelas bajo la etiqueta de inspiración, pero sin reconocimiento ni beneficio para las comunidades que los crearon. En este episodio revisaremos qué significa que un diseño sea conocimiento colectivo, hasta dónde llega hoy la protección legal en el Perú y en foros como la OMPI, y qué implican estas prácticas para los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. Muchas gracias por estar aquí. Para ello, el día de hoy nos acompaña la profesora María del Carmen Arana, abogada y lingüista, magíster en Derecho Internacional Económico. Es profesora de la PUC y de la Universidad de Piura en cursos vinculados con propiedad industrial, competencia, innovación, biocomercio y biodiversidad. Ha sido expositora en eventos internacionales sobre marcas, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales garantizadas y defensa de signos distintivos frente a apropiaciones. Su producción académica aborda la protección jurídica de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, el marco de la propiedad industrial en el Perú y la relación entre propiedad industrial y biodiversidad. También ha trabajado la protección de elementos culturales y expresiones tradicionales de comunidades indígenas y locales a través del régimen marcario andino. Es autora además del libro La protección jurídica de los signos distintivos, publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Muchas gracias, profesora, por participar en este episodio con nosotros. Gracias, Romina. Aquí estamos, con expectativa de poder conversar, aclarar algunas cosas. He estado revisando el artículo que publiqué en la revista Advocatus, que fue sobre estrategia de protección en el Fashion Law, protección de las creaciones de propiedad intelectual. También eh, lo último que ocurrió con la WIPO, es decir, el tratado de la OMPI, que después de 25 años de discusión, eh, ya se logró, se envió, pero lamentablemente solamente un país ha ratificado. Entonces, ese tratado no va a estar vigente porque tienen que ser 15. Estamos en espera, ¿no? Y también pensando en esta protección, si hay o no alguna, alguna protección eficaz de los diseños eh, de los pueblos indígenas. Estuve revisando el convenio de Berna, el artículo 15.4, para las obras
no publicadas que resultan desconocidas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede proteger y si podríamos aplicar eso? Y además de, llamemos, las expresiones de folclore que tenemos también en nuestra ley de derecho a autor, si se podía aplicar eso o no, porque me preguntarían quién es el autor o cuál es y qué tendría que hacer. Es una obra colectiva, pero es pública, porque si es pública, ¿qué ocurre, no? ¿Desde cuándo? Y para una prenda de vestir de la comunidad, ¿cómo se haría? ¿Se podría ir a Indecopy y decirle que cedan los derechos de autor de los diseños? O sea, varias inquietudes con respecto a ello. Y después revisé la ley de Panamá, que al final la voy a comentar, Ujú, y la ley de México, ¿no? Porque nosotros con la 27811 es difícil que podamos proteger esto porque está vinculada con recursos genéticos. O sea, se protegen los conocimientos tradicionales, pero solo asociados a los recursos genéticos. Entonces, cuando lleguemos a esa pregunta, ahí vamos a mirar eso, ¿no? ujú, Pero es importante saber cómo es el fashion law, cómo son los diseños industriales cuando uno va a querer proteger algo, cualquiera, todavía no anclamos en los diseños de las comunidades locales y de las comunidades indígenas, y lo que hemos visto cuando hicimos esa publicación, que en nuestra decisión 344 andina anterior estaba prohibido registrar como diseño la indumentaria. sí, Y recién se elimina esa prohibición con la 486. O sea, la 486 elimina y ya permite que se puedan proteger. Sin embargo, antes de entrar al tema de las comunidades, lo que yo verifiqué era que realmente los diseñadores no registran como diseño industrial acá sus creaciones individuales, más aún lo registran como marca. Entonces yo tengo, he comprobado diseños de Louis Vuitton, diseños, ¿ah? De filigranas, de cuestiones, que están registrados como marca y no como diseño. ¿Por qué? Porque como marca no le exigen la novedad absoluta, sino universal, ¿no? Que exige el diseño, la universal, y como marca solamente la relativa y tener distintividad. Y van renovando. Y lo mismo ha hecho Gucci, han hecho otras marcas, pero lo que más me impresionó cuando hice esa investigación de cómo era que se protegían acá los diseños de los diseñadores famosos, y era más como marca, que había un peruano que ganó un concurso, William Ulloa, ujú, ganó el concurso en Trujillo al mejor diseño de zapato en el 2015. Y en lugar de registrarlo en el Perú, lo registró en Estados Unidos, ¿no? Y lo registró indudablemente como marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un nivel de imitabilidad, porque si nosotros hablamos de eh, algunos diseñadores conocidos, alguien diría, como por ejemplo Karl Lagerfeld, copió el diseño de zapatilla de New Balance, y Lagerfeld es un diseñador famoso. Entonces vemos que entre ellos mismos también se imitan. Y esto yo lo quería hacer como una introducción, porque ahora vamos a entrar ya al tema de los diseños industriales que podrían ser algo para los diseños indígenas de las comunidades o no, ujú. y qué tipo de protección podría haber. Entonces, espero sus preguntas. Sí, definitivamente es un tema muy amplio y considero que muy necesario. De hecho, no se habla mucho de estos temas y creo que el hecho de que nosotros vivamos en un país tan biodiverso hace muy necesaria esta conversación y poner este tema sobre la mesa. Así que bueno, para iniciar, digamos, hablemos de la famosa inspiración de la moda, que muchas veces, ¿no? Se toman colores, formas o patrones asociados a pueblos indígenas
incluso sin consulta ni reconocimiento explícito. Entonces, ¿cómo define usted la línea entre esta inspiración legítima y y la apropiación cultural en este contexto? ¿Cuál es la línea, no? Porque Claro. acá lo que vamos a ver, ¿cómo definiríamos la línea? Porque vamos a ver cada cosa separada. Si Ujú, decimos la línea entre la inspiración y apropiación, yo diría es el respeto, la admiración y el aprendizaje, ¿no? Si se crea un diseño nuevo, ¿no? Con eh, porque estuve yo estudiando la cultura de la comunidad Aguayún o de la comunidad de repente de Oaxaca en México, ¿no? O ujú, la de acá. Entonces yo tengo que, cuando he ido a México y he visto unos diseños impresionantes, porque he comprado artesanía, eh, eh, quisiera aprender más de ellos, tiene que haber admiración y respeto y de repente yo voy a soñar, voy a comenzar a hacer bocetos para crear un nuevo diseño con esa inspiración de esa cultura tradicional, sin este, eh, eh, copiarla. ujú, Pero la línea está porque viene la copia servil, que es sin respeto, es un uso para beneficio individual, lo cual no debe ser. Entonces, realmente la inspiración en la moda es crear un diseño nuevo, original, luego de apreciar los diseños de la comunidad, estudiarlos, aprender, respetando esa identidad cultural y habiendo entendido lo que significan las líneas, las figuras ujú, de los diseños, ¿no? Debe haber respeto por la obra final que va a ser diferente y admiración también. Y en algunos casos se puede apoyar a la comunidad para aprender. Pero cuando no hay eso, entonces no es inspiración. ¿Y qué es? Es apropiación cultural. Y esa apropiación cultural en la moda significa copiar una reproducción servil, una copia servil, exactamente igual. Los diseños tradicionales de las comunidades, sin autorización de la comunidad, sin compensación, sin consentimiento, sin entender el significado de sus diseños, porque todos ellos tienen algo. Es decir, usar los diseños para vender un vestido o una blusa sin permiso ni reconocimiento. En el artículo que yo publiqué y después en en una exposición que hice sobre Fashion Law, que le he traído acá porque no la podemos pasar, tengo acá esta, esta argentina ujú, que publicó, esta Marion Misi de la marca Rapsodia, y publicó en su colección de invierno del 2016 un vestidito o blusa tipo, ¿no? De verano, pero era un diseño idéntico del pueblo de Zapoteca de Oaxaca. Y acá yo hago la comparación para que vean, ¿no? Que es idéntico este y el de entiendo. Oaxaca. Y acá está la persona de Oaxaca. Entonces, aquí es la copia servil. Y después la marca española, Intropía, saca también un vestido con estos diseños de unos pájaros especiales. Y son los diseños de Huipil, que también es de una comunidad de México, ¿no? Y acá yo muestro el diseño, cómo lo han puesto acá, ¿no? Eh, y la marca francesa, Etoile, de Isabel Marant, también copió, increíble, en Francia, y acá también muestro, porque se ven igualito, Mm, ¿no? Los diseños de esta comunidad. Eh, este caso de Francia, de esta Marán, bueno, se discutió casualmente porque hubo un litigio ajeno, ¿no? Que no tenía nada que ver, pero
ellos, o sea, los mexicanos han publicado eso, pero no han podido hacer nada, porque en esa época, ahora tienen algunas leyes que después veremos, ¿no? Y que son interesantes porque hay una que es del 2023, ¿no? Tienen su ley federal de protección del patrimonio cultural. Y también tienen la Ley Federal de Derecho a Autor, donde han puesto algunas cosas que después veremos. Entonces, ¿acá qué cosa hay? Hay apropiación cultural, hay apropiación cultural y la inspiración es diferente. ¿Y esta apropiación cultural en qué consiste? Porque yo no he revisado ni he encontrado la revista de moda ni el desfile, pero lo vi en la web, por eso lo puse. Ujú, ¿En qué consiste esta apropiación? Se transforma en un despojo cultural. ¿Y qué es el despojo cultural? Es una acción negativa, como un robo. Como un robo, quitarle a una comunidad parte de su cultura, de su símbolo, de su diseño, y yo lo paso del contexto en el que está a otro contexto. Aquí, como yo también soy lingüista, quiero hablar de, es una desemantización, es decir, significa algo acá ujú. en la comunidad y lo saco a un desfile de moda donde va a ser, es un diseño verano-invierno o verano-otoño del 2015. Pasó, no hay más. Bueno, la persona que lo publica dice que ella ha creado, pero ya no tiene contenido de símbolo de su diseño y está sin permiso, ni reconocimiento, ni pago para comercializarlo, para lucrar, para usar en beneficio propio en un desfile de moda. Eso es despojo cultural y eso afecta a su identidad y impide que tenga una paz tradicional, porque va a producir un impacto, ¿no? Un impacto negativo. Ahora, creo que respecto a ello, no sé si queda claro y pasamos a la siguiente. Definitivamente, muy claro el panorama ahora. Creo que lo podemos entender mejor. Y en base a ello vamos a pasar a la siguiente pregunta, Ujú, que se trata respecto a que, bueno, los diseños de los pueblos indígenas no son solo un recurso estético, tal y como se lo ha mencionado, pues condensan memoria histórica, vínculos con el territorio y, digamos, formas de vida comunitaria también, ¿no? Entonces, ¿qué impacto considera usted que tiene la apropiación de estos diseños sobre la identidad y los derechos culturales de las comunidades que los crean y los transmiten? ujú. Eh, ¿Qué impacto? Para mí el impacto eh, tiene, llamemos que esta apropiación de los diseños indígenas afecta a la identidad y los derechos culturales de las comunidades. ¿Por qué? Y acá también voy a entrar a algo lingüístico, porque como lo sacan de su lugar, la desemantización de un contexto pasa a otro, se va erosionando, se va erosionando el contenido tradicional de ese, ese diseño, las líneas, los colores, con esos tintes, etcétera, y se vuelve prácticamente un diseño simple de contenido aislado a la, a la comunidad, ¿no? Eh, esto a mí me ha producido este, una preocupación porque ya poniéndome, o sea, como tuve la investigación con una organización sobre los aguayú, ¿no? Ujú, Estuvimos en Uracusa, es decir, estábamos en Nieva, que íbamos, está cerca al Marañón, y de ahí, o sea, de Chiclayo, 14 horas en combi, y después de las Nievas, 45 minutos hasta Uracusa, donde no hay nadie, solamente las personas que están ahí tienen colegio de niños, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que, eh, por ejemplo, ellos tienen las líneas del alacrán gigante, los aguayú, y lo ponen en su cerámica,
que ahora consideran que es patrimonio cultural, ha sido reconocida. ¿Y qué pasa si esas líneas, que son impresionantes, las colocan en una vestimenta y las muestran en un desfile de moda? Entonces va a irse perdiendo su significado real. Se va erosionando el contenido tradicional del diseño específico porque lo sacan de contexto y las líneas, cuando lo ven, el aguachún ya no va a pensar en el alacrán gigante porque como está fuera del contexto original, ya no es la historia del héroe que era contado, ni de la batalla, ¿no? Porque es así. Y recordada cada vez que veían el diseño, no. Ya se trasladó a la moda occidental. Por lo tanto, se exhibe en la vestimenta ese diseño fuera de su hábitat. Y entonces va a ser otra vez el tema de la erosión, porque es un simple contenido aislado. No es la identidad cultural de la comunidad. La han desconectado y por ello eh, hay un impacto, ¿no? Eso para mí es eh, el impacto que tiene la apropiación de los diseños indígenas sobre la identidad y el derecho cultural de las comunidades. Exactamente. Ahora, para continuar, bueno, hablemos de las reglas del juego jurídico, digamos. La propiedad intelectual se pensó para autores individuales y para obras puntuales, no tanto para conocimientos colectivos que se transmiten por generaciones. ¿Por qué, a su juicio, las normas actuales de propiedad intelectual, como el derecho de autor o las patentes, no alcanzan para proteger los diseños de los pueblos originarios? Eh, bueno, la 27811, por ejemplo. La 27811, yo le tendría que decir que después la vamos a tocar, que solamente protege a los derechos eh, de los conocimientos tradicionales vinculados, asociados a los recursos genéticos, ¿no? Por lo tanto, no entra este punto de los diseños, ¿no? Porque es así. Ahora, eh, cuando me pregunta por qué las leyes actuales, como la patente, ¿no? Los derechos de autor, son, no son suficientes, eh, lo que ocurre es que estas leyes no están diseñadas para proteger adecuadamente los diseños indígenas, ¿no? Ujú, Eh, la patente, ¿qué es lo que tiene? Eh, una patente me va a exigir una, llamemos, novedad absoluta y universal y me va a exigir también nivel inventivo. ujú, ¿Y qué cosa es el nivel inventivo? Que tiene que haberse desarrollado con una, llamemos, con una investigación de la inteligencia humana. ujú, Y eso no debe haber aparecido en ningún lugar. Entonces, ¿qué ocurre eh, con, en este caso, ¿podría la patente proteger? Yo he estado pensando, pero el vestido que van a exhibir no se podría proteger, pero se podría proteger este, el procedimiento, si es que hubiera un procedimiento con tintes, con dibujos, con tal, y que tuviera nivel inventivo, si no, no, de ningún modo. Y ese procedimiento tendría que ser totalmente nuevo. Si ese procedimiento o ese producto que no se puede proteger, este, es tradicional y es de las comunidades, quiere decir que se transmite de generación en generación, de abuelos, padres, hijos, y entonces ahí, ¿qué hay? Lo que hay es que se transmite oralmente. ¿Desde cuándo? Entonces ya es público. De ningún modo me lo van a proteger como patente, ni como modelo de utilidad, ni como diseño, porque el diseño me exige novedad, no nivel inventivo. Y ujú. entonces, como no me puedo proteger con ninguno de ellos, más aún si
este conocimiento de las líneas de la indumentaria y también el procedimiento lo hacen oralmente porque las comunidades no tienen escritura, sus lenguas son ágrafas. El aguayún, el aymara, el cholón, el eceja, todos son lenguas ágrafas, orales. Entonces, y se pasan de comunidad, o sea, de generación en generación. Por lo tanto, no resistiría esto. Ahora yo pienso, y en derecho de autor, un diseño podría protegerlo como derecho de autor. Me dirían, bueno, ¿quién es el autor? Son varios y es original. Entonces, ¿y desde cuándo? Ujú. Entonces, si no tengo, es público, tendría problema, ¿no? Por eso es que he pensado, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer, aunque es forzado, como expresión de folclore, una obra colectiva, original, pero tiene que ser actual de una comunidad? Y si voy a Indecopy me va a aceptar y me va a decir de dónde, de cuándo es. Que le diga, bueno, es actual, pero no, porque esta comunidad lo tiene de hace tiempo. Investiga tú. Porque y yo no voy a investigar, le diría pues ahí de copy, ¿no? Este es un diseño de prenda de vestir, o tendría que hacer que la comunidad indígena le ceda los derechos de autor y que sean diseños originales. Y ahí es donde yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? Estamos en Berna, el convenio de Berna de derecho de autor, el 15.4, se aplica para las obras no publicadas de las que resulta desconocida la identidad del autor, pero por las que se puede suponer que es él. Entonces yo tendría que designar a la autoridad competente para representar a ese autor, esa comunidad, y defender y hacer valer su derecho, ¿no? Como expresión de folclore o como Ujú. creación colectiva, ¿no? En fin, algo así, pero es insuficiente esto. ¿Cómo podrían proteger? Me volví a hacer la pregunta, porque ya pasé que ni diseño ni nada de ello. Entonces, de acuerdo a lo que yo había publicado, vi que podía como marca. Entonces, cuando estuvimos con los aguachún, ellos tenían billutería muy interesante. Tengo varias que después puedo mostrar y se la Claro, podría proteger si el diseño de esa billutería tiene aptitud distintiva. No me exigen novedad absoluta, y en el contexto de la moda se puede proteger como carteras, billutería, también cuestiones de vestir. Y el registro acá sí es constitutivo de derechos, por lo que le confiere al titular el registro de su diseño e impedir que cualquier tercero lo use sin su consentimiento. Y se puede hacer infracciones, etcétera, ¿no? Puedo impedir. Eso sería la única acción, ¿no? Que podría tener contra las infracciones de alguien que abuse, que se apropie, ¿no? claro. Y, y bueno, pero en este caso pensaba, eh, ¿qué pasa con la 27811 que creo que me estaba preguntando? Sí. ¿O no? Sí, y de hecho, la siguiente pregunta también tiene mucho que ver con la ley Sí. que estamos mencionando, la 27811. Y tal cual usted lo ha explicado, pues sabemos que en el país existe esta ley, la 27811, en principio para proteger conocimientos colectivos de pueblos indígenas, pero tal cual como también lo he comentado, no cubre del todo las expresiones artísticas y los diseños que hoy día usa la moda. Entonces, digamos, usted tiene propuestas o reformas puntuales que considere necesarias para que la legislación proteja de manera más efectiva los diseños y conocimientos de los pueblos indígenas. La protección de la 27811, que es para los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas vinculados, asociados a los recursos genéticos, Ujú. protege contra la revelación nada más. Ojo, contra la revelación, contra la adquisición o uso, ¿no? Del conocimiento colectivo que está asociado.
sin su consentimiento y de manera desleal. Ujú. Pero yo todo el tiempo estoy buscando a ver si ha habido alguna infracción y no hay ninguna. Por lo tanto, no hay una, un conocimiento de los pueblos y de las comunidades sobre esta protección. Y los registros, como en esta ley hay tres tipos de registro, hay registro público, registro confidencial y registro local. Realmente si es contra la revelación, lo único que protegería la 27811 son los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, pero que son confidenciales, porque si son públicos ya no, porque es contra la revelación, ¿no? Y bueno, también el uso indebido, etcétera, ¿no? Pero esto es lo fuerte. Y entonces siempre pregunto, ¿hay alguna acción por infracción? Ninguna. Entonces, ¿esta ley sirve? Ya sin ni siquiera aplicarla a los diseños, ¿ah? Ujú. Al mismo conocimiento tradicional. Y he pedido varias veces, porque he hecho investigaciones, sobre cuántos registros hay. Y son más de 4.000, ¿no? Wow. Son muchos registros los que hay, pero no hay ninguna infracción. Entonces, se sensibiliza a la comunidad o viene una ONG de biodiversidad, registran, pero y de ahí quedó. Además, yo me hacía la pregunta, ¿se registra y si es confidencial, quiere decir que va a haber un funcionario o dos que sí van a saber? Entonces no es confidencial. Claro, ¿Qué pasa ahí? Es todo un tema ese, ¿no? Eh, definitivamente. y bueno, en la 27811 sí, el accionante es el pueblo indígena, Ujú. pero yo decía, ¿y el registro es constitutivo de derecho? Me he hecho la pregunta a raíz de esto, que es interesante. Creí que era constitutivo de derecho, pero no lo es. ¿Por qué? Porque para poder hacer una infracción, en la ley 27811 se ha puesto que el accionante es el pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo. Entonces, no es necesario que lo tenga registrado. Lo puede poseer y estar en su registro local, que lo tiene el chamán o lo tiene ahí. O sea, es para estudiar ese tema. Y, Definitivamente. y ya me ha inquietado y que es interesante, ¿no? Así es. Sí, sin ninguna duda lo es. Es un tema muy amplio y creo, como lo mencioné al inicio, no se habla mucho de esto. No. Em, pero bueno, más allá de, digamos, los registros, el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, que es clave para decidir cómo se usan estos conocimientos, eh, ¿cómo puede el Estado garantizar una distribución justa de los beneficios derivados del uso de los diseños indígenas? ¿Y qué papel cree usted que juega, que jugara la ley 27811 en este objetivo? Bueno, la ley 27811, y esto es interesante, eh, ha sido y contiene y tiene que ver también con la decisión 486, también con eh, la ley de recursos genéticos, el CDB, el convenio de la biodiversidad, y entra acá Nagoya. Nosotros hemos hecho varias investigaciones y estudios de Nagoya, varios los tenemos inéditos y realmente con Nagoya y a partir de esta, ¿no? Se colocó eh, como checkpoint a the copy. Entonces, todo, eh, toda investigación y desarrollo de una invención para protegerla como patente que involucre conocimiento tradicional o recurso genético, eh, no se deniega, sino que se suspende. Yo tengo varios Excel con una cantidad, aunque es tangencialmente este tema, con una cantidad de suspensiones, pero no es
Nagoya y el CDB y todo lo que ha hecho el MINAN, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que ha puesto como checkpoint a Indecopi en la parte de patente y a la comisión, porque se creó la comisión, o sea, el tema de la piratería, y Ujú, se creó la comisión de piratería para todo lo que es frontera para afuera, y se ha hecho un buen trabajo en muchas veces, pese a lo costoso que es. Yo he conversado muchas veces con el ingeniero Valladolid y se han evitado este, varios, varios registros de patentes en Japón, en Corea, en Estados Unidos, etcétera, que tenían que ver con recursos genéticos y conocimiento tradicional, ¿no? Porque se decía de que eso atentaba contra esa protección. Pero el Indecopi, cuando revisa la patente, se presenta la solicitud de patente y ve que hay un recurso genético o algo que le parece o un conocimiento tradicional, lo suspende y da 2 meses para que traigan en la copia del acceso legal. El acceso legal lo tienen que hacer en eh, donde el MINAN ha señalado por ley, ¿no? Las autoridades competentes, si es INIA, si es ERFOR o si es Ministerio de la Producción. Estas tres, de acuerdo a si se trata de un recurso genético silvestre, cultivado o hidrobiológico. Entonces, y conocimiento, ¿no? Y están suspendidos. Pero ¿qué ocurre? Como no se trata de algo multilateral, ujú, de pronto alguien presentó eso con recursos o con algo. Bueno, yo soy China, no he firmado Nagoya, por lo tanto no me compete y no se le tiene por qué exigir. Yo soy Italia tampoco, y así. Y las que están suspendidas son las investigaciones del doctor González de San Marcos, que la presentó en varios países, en todos se lo han dado, menos en el Perú, y está aguantado desde 2006, que me parece increíble. Entonces, no se tiene que revisar todo ello. ujú, Pero para lo que es el, llamemos para lo que es el diseño industrial y la indumentaria, y esto que algunos llaman también el, el extractivismo, ujú, ¿no? Este, eh, considero que realmente se tiene que evaluar porque los puntos son muy difíciles, ¿no? Y tienen que, eh, llamemos, a hacer otra ley. No se podría. Y yo no hablaría de una eh, de poder, no considero que se pueda modificar, sería algo raro, aunque la ley puede hacer muchas cosas, ujú, pero creo que sería mejor la ley 20 de Panamá, me parece una ley muy buena, y en el capítulo 1 se establece la protección, así, protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, y se incluyen los diseños ujú, a través de un sistema especial de registro. Y se coloca ahí que estos conocimientos, estos derechos colectivos, forman parte del patrimonio cultural y no pueden ser objeto de exclusividad de terceros no autorizados. Y le ponen sanciones. Pero lo más impresionante para mí de esta ley 20 que la tengo acá, que tiene muchas cosas, porque en el capítulo 2 reconocen los vestidos tradicionales de los pueblos indígenas como los utilizados por los pueblos Cuna, Nové, Buglé, Emberá, tal, y los describen en wow, la ley 20. Pero lo interesante acá es que en nuestro tratado de libre comercio de el TLC Perú con Panamá, que lo tengo acá porque yo he hecho seguimiento de los tratados, en el artículo 9.5, en el capítulo de propiedad intelectual, se coloca, que esto es interesante,
que cada parte, con su legislación nacional, reconocerá el derecho de las comunidades indígenas y locales sobre sus conocimientos tradicionales y reitera el compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales en los territorios de los dos países. Y agrega en el 3, la República de Panamá declara dentro de los conocimientos tradicionales protegidos de su legislación lo siguiente: vestido tradicional, Nahua, mola cuna, Panamá, la chácara, o sea, y hay 3 sobre indumentaria, pero también tiene el sombrero de Nove, que es medio indumentaria, y bucle, también la talla de madera de tagua, etcétera, hamacas e instrumentos musicales. O sea, ya lo puso ahí. Y todo lo demás ya entra a la protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados, como lo ha hecho también el TLC de Perú con Costa Rica. Costa Rica no ha nombrado ningún diseño. Entonces, esta ley me parece interesante, que podría ser un modelo, una cuestión interesante para elaborar algo, ¿no? Y otra cosa, o sea, proteger diseños y conocimiento de los pueblos indígenas en el Perú. Y la ley de México ha ido poco a poco interrelacionando leyes, la protección de los diseños indígenas para prevenir la apropiación cultural, se llama. ¿Y cuál es la ley federal de derecho a autor? Que protege las expresiones tradicionales y artesanales de los pueblos indígenas, reconociendo su titularidad colectiva y prohibiendo su uso o modificación sin autorización escrita de la comunidad. Eso me pareció interesante. Después, la ley de salvaguarda del conocimiento. Yo pongo un artículo porque tiene más. La ley de salvaguarda de conocimiento. Acá se protege la cultura y la identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y reconoce que ellos, su expresión, su manifestación cultural, son inalienables, indivisibles, imprescriptibles. Eso es importante. Nadie lo puede modificar. Y la tercera es la ley federal de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que ya da sanciones para quienes usan sin autorización los diseños tradicionales. Y las sanciones son hasta 10 millones de pesos y cárcel. Incluyen multas. Entonces, es impresionante eso, ¿no? Eh, Eso fue publicada y actualizada en el 2022 y reconoce, actualizada después en noviembre del 2023, y reconoce y garantiza el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre sus elementos culturales y prohíbe la apropiación indebida de los diseños, así expresamente, y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. Entonces, a mí me ha parecido estas dos normativas, muy interesantes para ello. Sí, definitivamente cuánta información valiosa y siendo el Perú un país tan multicultural, esperemos en algún momento, y ojalá sea pronto, poder hablar de normas similares acá también. Em, Realmente lo espero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la OMPI y su importancia. Entonces, para Sí. abrir este bloque internacional, digamos, pensemos en que más allá de las leyes nacionales, pues existe un espacio dentro del sistema de Naciones Unidas donde se discute específicamente cómo proteger conocimientos tradicionales y expresiones culturales de los pueblos indígenas, incluidos los diseños que usa la moda. Desde su perspectiva, o bueno, explíquenos más o menos qué es la Ujú. OMPI y por qué es un actor clave cuando hablamos de diseños indígenas, propiedad intelectual y la industria de la moda. La OMPI, que es esta organización que viene de Naciones Unidas en la práctica, ¿no? Em, Viene discutiendo hace 25 años sobre todo esto de conocimientos tradicionales, recursos genéticos, expresiones culturales, eh, hasta que
ha logrado un acuerdo. Ha logrado un acuerdo que inclusive lo tengo por acá, ese tratado, que es el nuevo tratado de la OMPI, que le dije que solamente un pueblo, ¿no? Ha firmado, pero no más. Y este tratado, acá lo tengo, mire, de la OMPI, se llama, que es interesante, Tratado de la OMPI sobre propiedad intelectual, recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. Ya lo aplicaron casi como nuestra 27811. Entonces, y este tiene un artículo que para mí es mucho más light, muy débil, al lado de nuestro artículo 26 de nuestra decisión 486, que pone, si tú presentas una patente de invención que ha desarrollado conocimientos tradicionales o recursos genéticos, de ser el caso, presente la copia del acceso legal. Eso lo tenemos y se tiene que aplicar y estamos articulados con el MINAN. Pero en este dice, cuando la invención reivindicada en una solicitud se base en recursos genéticos, cada parte contratante exigirá que los solicitantes divulguen. ¿Qué cosa van a divulgar? El país de origen del recurso genético. Vino de acá, como por ejemplo la mandarina Gold vino de California, decir así. O sea, el origen, o en los casos que el solicitante desconozca esa información, entonces que diga la fuente de los recursos genéticos. Entonces, ¿pero qué es eso? Y después viene, cuando la invención reivindicada está basada en conocimientos tradicionales, también que digan que los solicitantes divulguen los pueblos indígenas o la comunidad local que corresponda. Y yo digo, esto viene de los Aguayún, esto viene de los Eceja, de la Madre de Dios, ¿ya? Pero en los casos que también desconozca, ¿qué cosa voy a decir? La fuente del conocimiento tradicional me lo dio X persona, no sé. Y en los casos en que el solicitante desconozca todo esto, se exige una declaración. O sea, sería una declaración jurada del que va a utilizar eso a tal efecto, afirmando que el contenido de la declaración es verdadero y correcto a conocimiento del solicitante. Entonces, yo considero que es, bueno, esto se discutió mucho en la OMC. Yo escribí algunos artículos en el Anuario Andino sobre y clasifiqué las propuestas, lo que decían los suizos, lo que decían Estados Unidos, lo que decían, ¿no? Algunos decían, no hay que mezclar este tema de conocimientos tradicionales y recursos genéticos con la patente. Y otro decía, Estados Unidos hay que hacerlo por contrato, hay que hacerlo así, ¿no? Era discusión y al final ha resultado esto y yo no sé si van a firmar. Solamente ha ratificado un país. Pero para llegar a esto han pasado 25 años y se han sentido felices los de la OMPI cuando llegó acá, porque fue la conferencia diplomática que logró este acuerdo. Pero ¿por qué es importante? Yo estuve en algunas reuniones, esto, y recibí también en otras reuniones privadas que tenía a uno de los funcionarios de la WIPO, pero acá tengo, esto es bien interesante, un documento del que fue presidente, ¿no? Eh, de la SIC. ¿Qué cosa es la SIC? Es justo, llamemos la conferencia internacional que ve esto, y que él decidió escribir esto y dijo que ha preparado esta nota informativa con el fin de ayudar a los Estados miembros en su preparativo para la 34 reunión del SIC. Y dijo que no tenía que ver la OMPI, sino que era él, pero ahí puso proyectos de artículos relativos a expresiones culturales tradicionales y también proyectos de artículos de conocimientos tradicionales, ¿no? Y ver qué vinculaciones tiene
y si tienen que ser separados. Y esto que ha salido no significa final. Van a continuar las reuniones y en estas reuniones yo al menos estuve viendo cómo él puso que hay que revisar las leyes de derecho de autor internacionales, nacionales, para ver qué protección sui generis podrían tener estas expresiones culturales tradicionales, donde estarían los diseños, ¿no? Y también fue interesante ver que él decía acá, hay que reducir los desequilibrios, hay que ver que se pueda asegurar una protección eficaz y equilibrada de las expresiones tradicionales culturales, ¿no? Eh, hay que ver cuál sería la definición de apropiación indebida, quiénes serían los beneficiarios. O sea, entra el tema, ¿me entiende? Incluido el examen de excepciones y limitaciones con relación al dominio público, porque él dice, ¿qué cosa se protegería? Hay una parte acá en la que pone 50 años. ¿Cuánto tiempo tienen que tener estas, como se transmiten oralmente, cuánto tiempo tienen que haberse desarrollado y pasado oralmente las comunidades, ¿no? Y puso 50, yo leí, ¿no? ¿Cómo se podrían ver las brechas existentes? ¿Cómo se tendría que trazar una distinción, ¿no? Eh, ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Los pueblos indígenas y las comunidades locales? ¿O alguien más? O sea, todo ello. Entonces usted ve todo lo que se discute acá y no se discute en otro foro. Claro, se discute también en la reunión de las partes, que son para el convenio de la diversidad biológica, y que terminó en Nagoya, la que ya aceptó lo que se tenía que ver, pero ahí no entran los diseños, todo está, conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, pero acá se ha separado y se ha dicho, cuando la materia todavía sea poseída, mantenida y usada en un contexto colectivo, pero se haya hecho accesible públicamente sin autorización de los beneficiarios, hay que prever medidas destinadas a dar protección contra los usos falsos, engañosos y ofensivos de las expresiones culturales tradicionales y conceder un derecho de atribución y, y determinar los usos adecuados. Entonces, y sigue, y podríamos seguir y nos iríamos a una hora más. Entonces, esa es la OMPI, esa es la Asociación de Propiedad Intelectual que ve no solamente marcas, patentes y otras cosas, sino también se discuten en ese foro varias de las cosas, ¿no? Entonces, con todo lo que usted nos ha explicado respecto a la OMPI y sus alcances, ¿usted considera que el panorama cambia, digamos, cuando además de las leyes nacionales existe este tratado internacional y, bueno, un proceso vivo en la OMPI sobre expresiones culturales tradicionales y conocimientos tradicionales, o no hay un cambio que, digamos, sea tangible en la realidad? El tratado hemos visto que es menos exigente que lo que nosotros tenemos en la 486. Sí. Pero si ese tratado lo firmaran muchos países, siendo así, está el requisito de la divulgación y otras cosas, ¿no? Entonces, ese tratado es multilateral. Si hay un multilateralismo, todos tienen que cumplirlo y tiene que haber algo internacional. Mientras que en el caso de Nagoya, que protege los conocimientos tradicionales y está asociado a los recursos genéticos, y ahora se está discutiendo también los recursos genéticos, pero en Internet y otras cosas, ¿no? Los ADN, pero siempre eh, eso no es un multilateralismo, porque tiene que ser quien firme. Nosotros hemos firmado Nagoya, sí, tal otro también, tal otro también, tal otro.
Los que no han firmado no se les puede exigir. ujú, Mientras que en este tratado se va a poner vigente como multilateral cuando 15 países lo ratifiquen. ujú, Y va a ser ya multilateral para todos. O sea, estamos esperando o de repente fracasa y ujú, no quieren firmar y eso queda ahí. Ya está mm, pasando tiempo, pero ujú, es así, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos nuestra ley, la 27811, y la pongo con Nagoya y está coherente. Tenemos también Andina sobre recursos genéticos, Andina, el artículo 3 que es general de la 486 que dice hay que proteger esto, etcétera, etcétera. Y vamos avanzando con la biopiratería, con todo ello. Y respetamos Nagoya, porque estamos ahí, pero no todos los países están. ujú, Y vemos cómo pueden este, no exigirles eso. Pero si fuera como este tratado de la OMPI, que todavía no está vigente, ujú. sería ya, habría un multilateralismo, ¿no? Que todos se tendrían que cumplir. O- eh, y bueno, para continuar, vamos a intentar, digamos, aterrizar todo esto en experiencias concretas. Entonces, Sí. pensemos en casos como el de Anis Samanez, que estoy segura que usted lo conoce muy bien, Mm. donde una diseñadora indígena denuncia el uso, bueno, de sus Sí, creaciones sin reconocimiento ni compensación. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿qué lecciones cree usted que podemos extraer sobre la vulnerabilidad de los diseñadores y diseñadoras indígenas frente a la industria de la moda? sí vi el caso de ella, Ujú, inclusive eh, considero que, ¿cómo decirle? Este, que fue muy periodístico. No llegó a haber ninguna acción legal y pasó por cuestiones, discusiones periodísticas. Ella se expresó mal de ellos, o sea, lo que quería era aprender eso y tener eh, el típico diseño de una técnica de los chipíos con Ivo, ujú, y ellos le dijeron que no. Y entonces ella dijo que le habían querido cobrar $5,000 y que ella no podría pagar eso. y que era su Y cultura. dijo que era peruana Ujú, y que como peruana, este, porque si el diseño de los chipíos conivos es patrimonio nacional, entonces dijo, yo también soy peruana, no soy chipío coniva, pero soy de Lima y también tengo derecho al patrimonio nacional, porque es nacional. Todos somos usuarios. ¿Esto qué significó? Cuando yo lo vi, dije, ¿qué tal desconocimiento que hay? No hay un conocimiento de lo que es patrimonio nacional, ni tampoco la idea de respeto, de que los diseños indígenas le corresponden a la comunidad. Y si ella hace un diseño con inspiración, le corresponde a ella, ¿no? O sea, ¿qué pasa si otro también la copia? Será como lo que ha hecho, pues, Karl Lagerfeld de copiar un diseño de una zapatilla, ¿no? De conocida y que no pasa nada. Pero eh, es una ignorancia la que hay. Y ella reflejó ignorancia y cuando se sobrepasó en las cosas que dijo, pidió disculpas, ¿no? Y, y los periodistas sacaron pues más cosas, ¿no? Ahora, este, hay una vulnerabilidad. Yo creo que tenemos varias leyes y yo considero que con lo que tenemos nosotros, lo que se tendría que hacer es comenzar a dar a conocer esto, independientemente que si yo llame Chipío con Ivo o Guayún o algo, y decir, eso es de ellos. No ujú, lo saquen, no lo descontextualicen, por ejemplo, pero no podemos evitar el que pasen
a la civilización occidental. Y mi experiencia con los Aguayún, que he visto, hubo un cuento de una niña que puso a Nuncuy. Nuncuy es un relato de los aguayunes sobre el origen de la yuca, de la comida. O sea, y cuando uno ve, siempre los relatos o los diseños varían de generación en generación, no son exactos. Entonces, en este relato oral usted ve eso, ¿no? Porque de repente en un diseño ve la línea acá, acá le pusieron otra rondelita, ha habido toda una denuncia sobre unos bordados también. Entonces, si usted ve en este caso de Nuncuy, usted ve que Nuncuy es la diosa de la tierra, la que les dio el alimento a los aguayún, pero como es el relato que al principio los aguayún comían la comida cruda, la que encontraban, la ponían debajo de las axilas para que se caliente y de pronto comenzaron a ver que caían cáscaras cuando fueron al río, salían ahí de las cataratas cáscara de maní y de yuca. Entonces subieron y vieron esta señora, Aguayún, que habían unas señoras que estaban comiendo yuca, maní. ¿Y cómo hacen? Ah, nosotros la cultivamos y tal. Por favor, nosotros no tenemos eso, ¿podremos? Bueno, sí, voy a darle a mi hijita y usted tiene que cuidar bien a mi hijita, que nadie la vea y tratarla bien. Es una nuncu y le pide un día, dame una chacra de yuca y le va a dar una chacra de maní, tal. Entonces ella lo hizo y un día se fue a hacer al monte a pescar, porque ellos pescan y también cazan, y la dejó con sus hijos y los hijos la maltrataron a la nunca y le hicieron que traiga tigres, que traigan unos monstruos y que ella no podía y de ahí le tiraron ceniza a los ojos y se fue pues ella y llamó al Guayaquil para que se la lleve donde su mamá, debajo de la tierra. Y cuando llegó la señora y vio eso, cortaba el Guayaquil y por eso tiene los nudos, porque quería que no se vaya. Bueno, y de ahí ya hubo la semilla y le dijo, hay unas semillas que yo he dejado en tal sitio y ahora, un poco como Adán y Eva, ahora tendrás que trabajar cultivando tu yuca, cultivando tu esto, ¿no? Ujú. Pero ahora la niña, ¿qué dijo? Yo voy a crear un cuento de Nunco y va a ser el mejor. Una niña de primaria. ¿Y qué cosa dijo? Que estaban todos en el pueblo y de pronto ya no había comida y querían. Entonces una de las señoritas salió, voy a ir a buscar a Nuncuy, a ver si nos da comida. Ten cuidado porque te va a matar o ya no vas a regresar. Ujú. Y se fue para salvar al pueblo y dijo, no importa, no importa lo que me haga. Y de pronto les dijo, yo ya no voy a regresar, porque acá las Nuncuy me han nombrado princesa. Entonces hay una cuestión de conocimiento tradicional con conocimiento occidental. Y Claro. eso no se puede evitar, porque esa niña ya está en el colegio y le están enseñando los profesores otra cosa. Y a veces hay crítica también en eso, ¿no? En una ocasión yo estaba haciendo una investigación de los juzgados de paz no letrado en una zona de Cajamarca que se llama Callash Ujú. y tuve la sorpresa de encontrar una este, eh, Blancanieves que lavaba los mondongos de guacho, como decían, que eran las tripitas de las ovejas. Ujú. Y era Blancanieves, y ya la habían introducido, el inverso. O sea, Claro. trajeron de ahí y lo introdujeron en los relatos de ahí que eran el alcaiguaz o la sierpe, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que es el patrimonio nacional y que la idea de que eso se debe proteger y que representa una riqueza Ujú. que no se puede perder ni tampoco maltratar ni apropiarse. Y hay que ver el consentimiento informado previo, que eso lo tiene bien claro el Minán y Nagoya. No puedo yo hacer ninguna
este, apropiación de un conocimiento asociado a los recursos genéticos, que no lo ponga en, este, en un contrato en el área correspondiente, y ahí va a estar el consentimiento informado previo y también la distribución justa y equitativa de los beneficios de ello, que puede ser en moneda, puede ser en educación, puede ser en salud, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Claro. Entonces, eh, la siguiente pregunta pues abarca el hecho de que además de los marcos legales, justo como usted lo mencionaba, el consentimiento previo, libre e informado es un principio central cuando se habla de pueblos indígenas y del uso de sus conocimientos y diseños en proyectos comerciales. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene y qué tanto se da en la realidad, a su juicio, el derecho al libre consentimiento previo e informado en la protección de los diseños indígenas y cómo podría aplicarse de manera efectiva en la industria de la moda? El consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados o convenidos para garantizar el acceso de un conocimiento, eh, y cuando corresponda el acuerdo relativo a la justa y equitativa distribución de beneficios. Yo lo he estudiado mucho en el decreto supremo del MINAN del 2009, en la cual se establecen los contratos y cómo debe hacerse entre las partes involucradas en un proyecto de acceso, y debe contener, entre otras cosas, y obligatoriamente, la compensación económica al Estado y por los beneficios generados del acceso y uso de los recursos genéticos, porque el Estado es el que tiene, y si es conocimiento, pues al proveedor de ese conocimiento, al poseedor, que es la comunidad que está en ese lugar. Y ahí tienen que hacerse cláusulas relativas a pagos, ¿no? Si va a ser por colección, por venta, etcétera. Ahora, el acceso a los recursos genéticos de acuerdo a Nagoya y lo que desarrolló el MINAN, ¿no? Este, es respetar y tener el registro de las comunidades campesinas y nativas que utilizan los conocimientos tradicionales. Y como cada vez más se registran, claro que están asociados a los recursos genéticos, y entonces yo comencé a estudiar desde el 2006, 2, después 2007, 25, 2008, 114, tal, y ahora pasan muchísimo, ¿no? Y yo me acuerdo, en el 2013 ya habían 643 registros, 2014 como 6, etcétera, ¿no? Y el 2022 que yo vi, se han otorgado 6.883 registros de conocimientos tradicionales, ¿no? 1.948 públicos y 4.935 confidenciales. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuántos contratos se han registrado? O sea, ¿con qué frecuencia? Cuando hice esta investigación ya habían 80 contratos de acceso con fines de investigación y no necesariamente vinculados a patente, Ujú, y que habían sido concedidos por las autoridades competentes. ¿Quién? El Servicio Nacional Forestal, o sea, CERFOR, ujú. el INIA, ¿no? Y yo me acuerdo de unas algas también ¿no? Que tenían que ver con el Ministerio del Produce, ¿no? Y entonces han habido muchos. Y siempre en estos contratos se tiene que poner esta, estas cláusulas que le digo de el consentimiento informado previo, ¿no? No sé si acá yo nunca he visto un caso de un diseño industrial que se proteja como marca o algo y que pacten con la comunidad. Lo que hemos hecho con los aguayú es decirles que registren eso. Ellos ya tienen el registro de la comunidad campesina, este, que son marcas colectivas. Y vía marcas colectivas pueden tener algunas protecciones, ¿no?
ya sea por ponerse como una organización y decir qué sé yo. Eh, Ahora, las líneas del, del alacrán gigante, las líneas que ellos ponen también de la rana, porque todo ello tiene un impacto ahí, y que son consideradas patrimonio cultural de la nación, porque ha sido reconocida ya, ¿ah?, a nivel de la UNESCO. Ellos tienen que, uy, se fue, ¿Quién, yo? ¿no? ¿Qué No, acá estoy. pasó? Ah, ya, y algo pasó. Bueno, Ok. ellos eh, quieren protegerlo Ujú. y, y plantean que si se podría hacer como derecho de autor también. Pero como se les ha dicho que es difícil, he planteado también allá denominación de origen. ¿Podríamos nosotros tener una protección como denominación de origen? Si tiene la cerámica de Chulucanas, está protegida. Nadie puede apropiarse de la cerámica de Chulucanas. ¿Por qué no las líneas de los aguayún? Los diseños de los aguayún que tengan que ser como derecho de autor y ya nadie podría. Claro, el titular sería el Estado. Y muchas veces las comunidades no quieren. Claro, En el tema de la chirimoya cumbe, la comunidad campesina de Otao no quería que fuera el Estado y ellos siguen con su marca colectiva. ok, Entonces es bien amplio esto, sí, pero me parece muy interesante que se vaya dando publicidad para que la gente conozca que eso no se puede utilizar arbitrariamente. correcto. Y bueno, esta pregunta ya es más o menos a modo de reflexión final, digamos. Pues a lo largo de la conversación han surgido, digamos, muchos temas en general. Considero que uno de ellos es, creo, la necesidad de, digamos, una distribución justa de los beneficios cuando los niños indígenas entran al mercado y generan valor económico. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad equilibrar la valoración y el respeto por los diseños indígenas, asegurando que las comunidades reciban el reconocimiento y la compensación que merecen sin caer en explotación de su patrimonio cultural? Acá tienen como ejemplo la ley 20 de eh, Panamá, que establece esta protección, ¿no? Y eh, las diferentes normas de México, que inclusive eh, reconoce y garantiza el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades, ¿no? Y como prohíbe la apropiación indebida de estas manifestaciones culturales, bueno, eh, trata de hacer una promoción y en México, eh, con la ley de salvaguarda y todas sus normas, coloca en dos partes de la Ciudad de México eh, a todas las artesanas y está la de Oaxaca. Yo estuve justo y he adquirido varias cosas que mis alumnos en propiedad industrial van a ver esta vez, van a poder disfrutar de muchas cosas que he traído. Oh, Este, y, y entonces les da un espacio y además en México, cuando se dice que pueden registrar, no se cobra, no hay cobro. Y la protección de esas expresiones tradicionales no tienen vigencia, no hay, están protegidas, por tanto, no. Y tampoco se cobra. Entonces está libre, ¿no? Les ujú. garantiza el derecho de tal. Y como está en estas carpas que les ponen, yo entré a una de ellas y está, por ejemplo, Oaxaca, Huipil, tal, tal, y ellos venden sus productos y el gobierno los apoya en ese sentido, ¿no? Entonces, tú quieres ver diseños de tal sitio, de tal, de San Ignacio, anda ahí, pero no te vas a apropiar. Y entonces ahí te dan unos folletitos y una serie de cosas, ¿no? Entonces,
tiene que ser por ello. Pero ahora que me ha nombrado esto, yo estuve viendo qué pasa y a raíz de esto que pasó con esta persona y qué pasa con el Ministerio de Cultura. Claro, El Ministerio de Cultura ha sacado alguna norma, algo, bueno, el Ministerio de Cultura, por acá tenía esto que saqué, porque me pareció interesante, mm, ha sacado una resolución ministerial 00234 del 2021, que es justamente para hacer esto, pero desde el 2021 y no ha habido nada más. ¿Y qué es lo que se quiere con esta norma? Se quiere justamente promover el patrimonio cultural y eh, eh, llamemos integrar, alinear, dar coherencia a las estrategias para servir mejor a la ciudadanía, ¿no? Y promover con mayor ejercicio de los derechos culturales, garantizando el acceso, la participación y contribución en la vida cultural de las comunidades y que en los de acá también, ¿no? Con énfasis en los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos. Entonces, cita varios reglamentos que han salido por la misma época, y hay uno de 172 del 2021 que es el que más subraya, que dice y se declara de interés del sector cultura, promoción y el fortalecimiento del arte tradicional de los pueblos indígenas y originarios en el marco de la ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias, y la Política Nacional de Cultura al 2030, a fin de impulsar la salvaguarda de las expresiones del patrimonio cultural de la nación y coadyuvar al proceso de recuperación de su capacidad de autogestión. Entonces acá se está declarando el sector de cultura promoción y fortalecimiento del arte tradicional de los pueblos indígenas u originarios. Es lo único que hay, 2021. Entonces se tendría que empezar por eso, porque al menos con ese caso peruano, yo veo de que ha habido una ignorancia total, un desconocimiento, ¿no? De lo que son esos elementos. exactamente, profesora. Eh, y bueno, ahora mismo vamos ya con el cierre. Lo conversado hoy, pues, invita a mirar más allá del vestido bonito, digamos, en la vitrina, ¿no? Muchos de esos diseños que se presentan como inspirados en pueblos indígenas son en realidad conocimientos colectivos transmitidos por generaciones, convertidos en mercancía sin reconocimiento ni beneficio para quienes los crearon en un contexto de pobreza, racismo y débil protección legal. Los estándares de derechos humanos y los debates en espacios como la OMPI deben apuntar a lo mismo: consentimiento previo, libre e informado, reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos sobre sus expresiones culturales y distribución justa de los beneficios cuando sus diseños entran al mercado. Como comunidad podemos informarnos, preguntar por el origen de lo que compramos, apoyar proyectos que trabajen con acuerdos claros con comunidades y exigir marcos legales más justos. La invitación es a seguir este debate con datos y empatía para que la moda deje de apropiarse en silencio y empiece a tejer relaciones basadas en respeto y justicia. Llegamos al final de este episodio y queremos agradecer profundamente a la profesora María del Carmen Arana por su claridad y generosidad al compartir su conocimiento, análisis y experiencias que enriquecen este debate y que nos invita a la reflexión de forma general. Muchas gracias. Del mismo modo, gracias a ustedes que nos acompañan episodio a episodio y nos impulsan a seguir humanizando realidades, vivencias y, por supuesto, derechos. Les invitamos a escuchar los demás episodios de Humanizando Derechos y a compartir este contenido para abrir más conversaciones informadas y necesarias. No olviden seguirnos en Instagram como Equipo de Derechos Humanos, espacio en el que estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido en relación a los derechos humanos. Hasta la próxima.